Bienvenidos a la unidad de pie y tobillo del Consultorio Sanitario Integral del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. La pasión que por el mundo del pie y tobillo transmite este grupo humano va mucho más allá de la actividad asistencial en consulta, en quirófano, en la investigación y en la docencia. Una vez los conozcas, lo comprobarás. Dentro de la unidad de pie y tobillo tenemos la sección de pie diabético, de reconstrucción ortopédica del pie diabético. Nos encargamos de dar atención y tratamiento a todos los pacientes, participando activamente en ese tratamiento multidisciplinar de la patología. En nuestras consultas recibimos pacientes que puede ser para tratamiento preventivo, para tratamiento curativo, lo hacemos a través de tratamientos con descargas, con ortesis, con aplicación de yeso de contacto total, hasta pasar por el tratamiento quirúrgico, donde hacemos desde cirugía mínimamente invasiva hasta cirugía abierta y reconstrucción de grandes deformidades como pueden ser el pie de Charcot, para la cual utilizamos la cirugía en una sola etapa, que es la cirugía con el fijador circular estático. Somos una unidad docente acostumbrados a recibir tanto a residentes como a rotantes de diferentes partes del mundo. Aquí en consultas externas o en quirófano siempre tendréis a un referente a quien hacer vuestras preguntas, que normalmente son de fácil solución. En el caso de que tengamos alguna pregunta que no sepamos responder, lo que hacemos es reunirnos en una sesión clínica en la que nos juntamos todos los adjuntos de la unidad e intentamos dar solución a esa pregunta en concreto. La unidad está ayudando a desarrollar dos proyectos dentro del plan de innovación del Consorcio Sanitario Integral. El primero es la introducción de un programa de etiquetado de vídeos que nos permite, mediante la grabación de las cirugías, poder seleccionar aquellos fragmentos, etiquetarlos y luego poder estudiarlos o analizarlos de forma mucho más eficiente. Y el segundo proyecto es la introducción del análisis 3D dentro de las deformidades complejas del pie diabético. Esto nos permite extrapolar las imágenes del TAC, analizarlas por ordenador, planificar la cirugía y poder hacer unas reconstrucciones mucho mejor planificadas y mucho más eficientes también para el paciente. Dentro de la unidad de pie y tobillo, una de las funciones que llevamos a cabo es la revisión semanal de que cuadre la programación quirúrgica que está puesta en el SAP, que es el programa de gestión hospitalaria, que tenga una relación correcta con lo que programamos mensualmente en un Excel propio nuestro del servicio. Además de eso, otra de las funciones de la unidad es llevar a cabo las interconsultas en el Hospital General de Hospitalet, que hacen los diversos servicios, entre los cuales está el sociosanitario. Nuestro trabajo dentro de la unidad es ocuparnos de la cirugía mínimamente invasiva del pie y tobillo. Inicialmente comenzamos como todos a hacer la cirugía percutánea del alus valgus y hemos ido evolucionando con el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva a otras técnicas quirúrgicas como el chevrón percutáneo para deformidades mayores que necesitan correcciones importantes del alux. Después estamos haciendo también artrodesis percutáneas, tanto artrodesis subastragalinas como tibioastragalinas. Recientemente estamos haciendo también osteotomías valguizantes o valguizantes de calcáneo percutáneas, y como última técnica hemos incorporado la artrodesis percutánea de la articulación metatarso-falángica del alux en pacientes con riesgo quirúrgico para hacer la cirugía abierta. Dentro de la unidad de pie y tobillo también realizamos investigación, docencia. Tanto es así que cuando un residente, un fellow, un estudiante viene aquí, queremos que participe de esta parte tan importante, que es la actualización, estar al día de las nuevas técnicas, publicar, ir a congresos, discutir casos. Esto es lo que en realidad nos enriquece y que nos hace disfrutar de nuestro trabajo. Yo soy traumatólogo argentino, me encuentro en la unidad realizando un fellowship, me entero de la unidad a través de la página de internet de la Sociedad Española de Tobillo y Pie, y debido a las recomendaciones de otro especialista en tobillo y pie con los que tuve el placer de rotar anteriormente. En cuanto a la parte formativa, viene cumpliendo ampliamente mis expectativas debido a la amplia variedad de actividades que nos permiten realizar dentro de la unidad, como rotaciones en quirófano, en consultas, lo que nos permite ver una amplia variedad de patologías. Bueno, como residente en esta unidad te sientes muy integrado.
Estás siempre con ellos en las consultas, en quirófano, en las sesiones que hay cada semana. Si pueden, si hay algún proyecto científico en marcha, te incluyen, y si no, siempre intentan buscar ideas para que tú puedas empezar tu propio proyecto. A nivel quirúrgico aprendes un montón y te dejan hacer cosas, y en consultas siempre estás apoyado de sus conocimientos.